Buenas tardes. El día de hoy presentaremos la actividad colaborativa fase 3 como un compendio de las tres unidades vistas en la asignatura de epistemología. El grupo está conformado por Claudia Milena Suárez, Daniela Alejandra Maldonado, Luz Adriana Ramos y quien les habla, Carolina Melo Barragán. Comencemos entonces comprendiendo los antecedentes históricos de la psicología. La ontología, vista como una disciplina de la filosofía, ha contribuido con la articulación y explicación histórica de los fenómenos del hombre y su entorno. Esto ha pasado por muchas etapas y por diferentes momentos. Vamos a ver a continuación cada una de ellas, desde la historia presocrática, la de los griegos clásicos, la etapa del medioevo y la etapa moderna de la psicología. La psicología tiene sus inicios en la filosofía y en el interés de ésta por comprender los procesos del conocimiento humano y poder dar respuestas a varias de las incógnitas del mundo, como el alma, el cuerpo y esta dualidad, la forma de adquirir el mismo conocimiento o la manera de poder categorizar los fenómenos que se le presentan a los seres humanos en el mundo. En este periodo presocrático, las explicaciones se basaban principalmente en los fenómenos naturales o los elementos de la naturaleza, como el agua, el fuego, la tierra, y cómo estos influían en las relaciones que el hombre tiene con su entorno. Grandes pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras y otros filósofos buscaron mediante sus teorías poder salir de los aportes dados desde los mitos y las creencias y dar un salto hacia las explicaciones más racionales, basando esos razonamientos en explicaciones desde los fenómenos naturales. En adelante podemos ver que esta corriente siguió con su derrotero hasta llegar a la etapa socrática con su interés de ver al mundo desde la dualidad mente y cuerpo, y es lo que veremos a continuación. El periodo socrático. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Claudia Suárez y voy a dar inicio con el periodo socrático, en donde nos hablan sobre unos educadores y pensadores para continuar explicando al hombre como un ser individual y social. Grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles generaron grandes oportunidades para la comprensión del ser humano y su entendimiento. Y en nuestro periodo socrático, Platón afirma que el alma tiene el conocimiento de las formas perfectas e inmutables, mientras que el cuerpo, los sentidos, solo perciben sombras de esas formas. Esta alma es la parte racional y divina del ser humano, que está conectada con el mundo de las ideas y que busca la verdad y la sabiduría. En consecuencia, la verdadera esencia de una persona que existe antes y después de una vida terrenal. Por consiguiente, el concepto de alma es fundamental, ya que presenta la parte inmortal y divina del ser humano. Y continuamos con la etapa socrática para Platón. Entre ellas tenemos el mundo de las ideas, la reminiscencia, la ética y la política. Para Platón, el mundo de las ideas se basaba en un mundo sensible, físico y material, conocido a través de los sentidos. Aquel mundo inteligible que se basaba en los objetos materiales o ideas. Tenía varias ideas y se fundamentaba en la idea del bien. Esta era considerada como una idea suprema, que era la verdad. También la idea de la justicia, así como lo manifiesta la obra La República, donde se explora cómo la justicia debe primar ante una sociedad, sin dejar de lado que debe existir una educación, que sería la formación de individuos en la construcción de una sociedad justa e equitativa. Se basó en una estructura social, en donde se basaba en la jerarquía que se debía dividir en tres clases. Entre ellos tenían los gobernantes y filósofos, seguida por los reyes, guerreros, y por último, no menos importante, serían los productores, artesanos y agricultores. Y una de sus teorías, entre la teoría de la reminiscencia, también conocida como la teoría de la amnesis, en sus diálogos como el Menón, que sería la naturaleza de la virtud en su poder actuar, y el Fedón sería la inmortalidad del alma. El conocimiento entonces sería lo que poseemos, que sería el recuerdo de conocimientos que el alma poseía antes de encarnarse en este cuerpo.
Por consiguiente, el alma, antes de unir al cuerpo, es el nacimiento y existía un mundo de ideas que al entrar a este cuerpo es aliviada por un conocimiento, pero que a través de la experiencia en el mundo material se pueden ir recordando y renombrando lo que ya antes se había sabido. La educación y la filosofía también eran medios para despertar ese recuerdo y permitir a esa alma un alcance de una verdadera sabiduría y así llegar a un conocimiento absoluto. Ahora hablemos un poquito de ética, en donde se centra la virtud, la sabiduría y la justicia. En la teoría de las ideas, la virtud y la mortalidad se basan en contemplación de esas ideas eternas y perfectas que existen en un mundo inteligible. La virtud y la armonía del alma se debe estar alineada con una racionalidad, una espiritualidad y unas funciones apetitivas que se logran alinear por partes racionales, espirituales del ser humano. Esas ideas serían las ideas universales como la justicia, la bondad y la belleza, basada en una distinción entre alma y cuerpo, que sería la tarea ética que consiste en liberar al alma de las pasiones y los deseos del cuerpo para encontrar así la sabiduría y la virtud. Y para la educación y la filosofía sería el fundamento para el desarrollo moral y ético de las personas. A través de la filosofía, la contemplación de ideas, se puede alcanzar el conocimiento verdadero y la sabiduría sería la que guía hacia la virtud y la justicia. Esa justicia se llega con un bien común, que sería la que propone la justicia, es una armonía de unas partes de una sociedad, en donde cada individuo debe cumplir una función adecuada para encontrar el bien común. La virtud, entonces, es el reflejo de esa virtud de una sociedad que propone el funcionamiento en conjunto de que todo gire al bien común de dicha sociedad. El alma es la forma del principio vital que anima al cuerpo y le da vida. Es la parte inmaterial e inmortal del ser humano que le confiere a sus capacidades intelectuales y emocionales. Entonces, el alma y el cuerpo están intrínsecamente unidos y forman una unidad indivisible. El cuerpo y la materia que recibe la forma del alma y le permite al ser humano poder interactuar con el mundo material y a través de qué? De los sentidos mediante sus acciones físicas. En consiguiente, el alma sería la forma organizada y el principio vital que le permite a este cuerpo su funcionamiento de manera integrada. Y vamos a dar inicio a hablar sobre las escuelas del pensamiento. Entre ellas tenemos la fenomenología, la hermenéutica, filosofía del lenguaje, falsacionismo, racionalismo, empirismo y positivismo con mi compañera Carolina. Husserl fue un filósofo, matemático y físico alemán que trataba de explicar mediante su teoría de la fenomenología el entendimiento de tomar las cosas como se le presentan a los sujetos mediante la percepción o mediante los sentidos. Para explicarlo, él se basó principalmente en dos conceptos. El primero era poder entender que era un objeto real, que básicamente son las cosas que existen en el mundo por sí mismas. Así los seres humanos, digamos, no podamos verlas o no sepamos de su existencia, hay algo que sabemos que está ahí. Es algo que definitivamente no está determinado por los actos humanos. Y como en pocas palabras es un objeto real, es una cosa que el hombre supone que existe sin ninguna explicación o sin ninguna razón. Y el objeto fenómeno, que es su segundo concepto, es como su teoría válida de conocimiento, porque son las cosas que realmente el hombre puede percibir o sentir. El objeto fenómeno siempre se muestra al hombre, al sujeto, y siempre tiene una correlación. Entonces, por ejemplo, un sonido es un objeto fenómeno en la medida en que el hombre lo relaciona y mediante el acto de escuchar lo identifica, lo percibe. Este paso entre lo que es un objeto real y un objeto fenómeno es a lo que Husserl llama como reducción fenomenológica.
La reducción fenomenológica se basa principalmente en comprender lo que es necesario, o sea, el objeto fenómeno, dejar de preocuparse de que si realmente las cosas existen o no, es como dejar esos planteamientos entre paréntesis y centrarse únicamente en lo que se muestra y yo puedo percibir. Ese proceso mental de poderse concentrar en eso es lo que él llama epogé. Husserl así como divide los conceptos entre objeto real y objeto fenómeno, también define que existe el yo humano, que es el cuerpo o la materia que ocupa un espacio en el mundo, en la Tierra, y el yo puro, que algunos podrían decir que es la mente. Y esta está definida como la que siente y como la que piensa. Por eso es que es allí, en el yo puro, en donde se da todos los procesos de conocimiento y el origen del conocimiento. Es donde se interpretan las cosas y son llamadas objetos fenómenos. El filósofo alemán Gadamer, uno de los grandes representantes de la corriente hermenéutica, pone en el centro de atención la necesidad de comprender e interpretar inicialmente textos que eran religiosos, pero posteriormente surgió la necesidad también de poder comprender las manifestaciones humanas y pensaban que por medio de esta corriente también lo podían deducir. Entonces utilizan el círculo hermenéutico principalmente para poder interpretar al hombre. Para comprender la hermenéutica, pues siempre es importante tener en cuenta que este enfoque se basa en el diálogo que se da entre dos partes, entre el sujeto y el objeto. En esta conversación que se da entre el sujeto y el objeto, pues siempre debe haber una pregunta que se quiere responder. Esa pregunta la tiene el sujeto y de la misma manera en esa conversación está la respuesta. En este diálogo, si el sujeto tiene una serie de premisas y esas premisas son falsas, pues la conclusión a la que llega en ese diálogo, en esa conversación, pues van a ser cosas incorrectas. Podemos deducir entonces que la hermenéutica lo que buscaba era poder interpretar al ser humano desde ese diálogo entre sujeto y objeto, centrando siempre al hombre en un contexto histórico, por el hecho de ser mortales, cultural y social, que era lo que le permitía la comprensión de las manifestaciones humanas, desde el lenguaje y desde la relación con sus características. El falsacionismo. Su principal exponente fue Karl Popper, y él se concentró en enfocar su corriente en el argumento de que para llegar a la verdad absoluta de una teoría era necesario que el científico o el investigador utilizara su intuición y su creatividad para poder demostrar la falsedad en ella. La idea siempre es poder refutar una teoría y no desgastarse en probar todo lo que se dice que una teoría tiene de verdad, de cierto. Se basa principalmente en encontrar la falsedad de una teoría y con eso pues él demuestra que efectivamente esa teoría es incorrecta porque tiene un talón de Aquiles. Para poder saber cuál teoría es más verosímil, pues es necesario tener en cuenta la evidencia empírica. Y si soporta más críticas o falsaciones, pues es una teoría que está más cercana a la realidad y será una teoría pues por ende superior. Para que las teorías dejen de ser subjetivas por el hecho, por ejemplo, de venir de un hombre y de su intuición, pues es necesario que pase por una serie de pruebas que le permitan su corroboración, que es a lo que Popper quería llegar en últimas, que a pesar de venir de un sujeto y de su intuición, pues pudieran ser demostrables y corroboradas. Entonces el falsacionismo quería que instauró y decía que las teorías no son eternas, porque siempre van a llegar teorías nuevas que pueden derrocar e instalarse en las antiguas y por tanto las teorías pueden ser reales pero no pueden ser eternas. René Descartes y su teoría basada en las explicaciones desde la razón quiso exponer nuevas ideas pero que éstas siempre estuvieran dadas de forma cierta y además pues propone digamos que un criterio válido para que éstas sean verdaderas y es la duda. La duda es como un medio que busca la verdad en las ciencias y poder corroborar mediante 4 pasos que él las llama la duda metódica. Entonces el primer paso era la evidencia. La evidencia era como que los sujetos no consideren nada más como verdad excepto las cosas que se presentan como realmente claras.
El segundo paso era el análisis, que era como dividir ese tema en varios partecitas más pequeñas, y después en el paso número 3, que era la síntesis, coger cada una de estas partecitas y empezar a generar nuevo conocimiento a partir de ellas. Y por último, el paso número 4 era la enumeración, que era nuevamente volver al paso número 1 y verificar que no se le hubiera quedado a esa teoría algo sin tener en cuenta. Digamos que Cartes lo relacionaba un poco como el desarrollo de un ejercicio matemático que lleva varios pasos hasta llegar al resultado. Decía que para esto definitivamente, para que una teoría sea verdadera, no se puede uno fiar de solamente lo que se percibe mediante los sentidos, sino que hay que colocar la racionalidad. Descartes creyó firmemente en la teoría de que el hombre es un sujeto pensante, pero que además de hombre hay un Dios. Y ese Dios es perfecto y es quien domina dos sustancias importantes, el pensamiento o el alma y la materia o extensión. Y a partir de ahí, él quería explicar cómo el hombre adquiría conocimiento verdadero mediante la razón. El empirismo es considerado una corriente filosófica contraria al racionalismo que acabamos de ver. Esta corriente filosófica, cuyo mayor exponente es Locke, explica que el conocimiento se genera a través de las experiencias y de la observación directa, y que para que el hombre pueda llegar a esa verdad es necesario primero dudar para poder comprobar la información que es obtenida principalmente por medio de los sentidos. Locke y su teoría trata de explicar que los conocimientos se adquieren a posteriori, lo que quiere decir que se debe pasar primero por las experiencias y no se considera a las ideas innatas como en la corriente del racionalismo como algo definitivo. En esta corriente se utiliza principalmente el método inductivista. ¿Qué quiere decir? Que permite inicialmente utilizar la observación para entrar en un contacto inicial con el fenómeno que se va a estudiar, pero después se debe crear una hipótesis y por último sacar consecuencias de toda esta información recabada, que sería útil entonces para poder sacar conclusiones verdaderas. Definitivamente Locke tuvo muchas críticas, y como otras corrientes de pensamiento, el empirismo también dio paso con sus bases a otros enfoques, como el positivismo, que terminó de tomar forma con las ideas de Augusto Comte. Veámoslo ahora. Comte y su corriente filosófica del positivismo basó su teoría principalmente en explicar que el único conocimiento verdadero es el que se deriva de los resultados de la aplicación utilizando el método científico, y esto pues mediante la experiencia sensorial. Esta información adquirida por medio de nuestros sentidos pues debe ser verificable para poder entrar dentro de los criterios de una verdad absoluta. Comte, en este intento para comprender las relaciones humanas mediante la aplicación del método científico, deduce que dichas manifestaciones están supeditadas como con reglas universales que pueden ser explicadas mediante el método científico, pero utilizó el mismo método científico que usan las ciencias naturales y que proporcionan pues leyes absolutas de la naturaleza. Entonces, esto sería lo que determinaría el comportamiento y la evolución del hombre. Como Comte dice que hay una evolución constante, pues indudablemente también las teorías y el conocimiento tiene una evolución, y definitivamente pues no es un conocimiento científico eterno, sino que provisionalmente estas teorías están presentes, pero que están susceptibles a los nuevos descubrimientos y a los nuevos avances del hombre y de la ciencia. Comte también tuvo muchas críticas, como el haber usado ese método científico de las ciencias naturales para poder estudiar algo tan complejo como la conducta y el comportamiento humano, que para poderlo ver holísticamente, pues digamos que no proporcionaba la gran amplitud que se necesitaba para comprender las relaciones sociales. De ahí que nosotros podamos encontrar hoy en día que muchos de los enfoques que vemos en la actualidad de la psicología se basan en ideas de enfoques anteriores, porque no se desecharon, pero que se han seguido construyendo a través de la historia, y podemos encontrar muchas de ellas en la actualidad basadas en conceptos anteriores de nuestra historia de la psicología.
Dado eso, pues Adriana nos explicará más adelante algunos de estos enfoques que hasta el día de hoy tienen gran influencia para la comprensión de la psicología como ciencia. Gracias, Carolina. Hola a todos, mi nombre es Luz Adriana y vamos a hablar de la psicología científica, una disciplina fascinante que estudia los procesos mentales y la conducta humana a través de métodos científicos y experimentales. La psicología científica es una rama de la psicología que se basa en la investigación empírica y en métodos científicos para estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales. Su objetivo principal es comprender cómo piensan, cómo sienten y se comportan las personas, así como también de buscar maneras de mejorar la calidad de vida y tratar trastornos mentales. Abarca una amplia gama de áreas de estudio que van desde la cognición y la emoción hasta el desarrollo humano y la salud mental. Los científicos investigan temas como aprendizaje, la memoria, la percepción, la inteligencia, la personalidad, la motivación, el estrés, la salud mental y muchos otros aspectos de la experiencia humana. En resumen, la psicología científica es una disciplina apasionante que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a los demás de una manera más profunda y significativa. Su enfoque en la investigación empírica y en métodos científicos la convierte en una herramienta invaluable para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar emocional. En la línea de tiempo, las principales corrientes de la psicología científica encontramos a el estructuralismo. Esta corriente se enfocó en el estudio de la estructura de la mente, tratando de identificar elementos básicos de la experiencia consciente a través de la introspección. El funcionalismo se centró en el estudio del funcionamiento de la mente más que en su estructura. Los funcionalistas se interesaban en cómo la mente se adaptaba al ambiente y cómo influía en el comportamiento. En el conductismo encontramos que esta corriente se enfocó en la conducta observable, rechazando los estudios de los procesos mentales internos. Los conductistas creían que el comportamiento podía ser explicado por el condicionamiento y el aprendizaje. Después vemos el cognitivismo, que surgió como una reacción al conductismo, enfocándose en los estudios de los procesos mentales internos como la percepción, la memoria y el pensamiento. Se interesaba cómo la mente procesaba la información. Estas corrientes han sido fundamentales en el desarrollo de la psicología como ciencia y han contribuido a nuestra comprensión de la mente y el comportamiento. Ahora pasemos a mirar cada una de ellas. Antes de 1879, la psicología era considerada como rama de la filosofía, centrada en el estudio en el alma a través de la introspección pura. En ese entonces, los filósofos se realizaban preguntas como ¿qué es el ser humano? Y buscaban respuesta a través de la reflexión y observación de la experiencia interna. Wilhelm Wundt, un psicólogo alemán, cambió para siempre el panorama de la psicología al fundar la primera escuela de psicología en Alemania y ser considerado como padre de la psicología experimental. Wundt creía firmemente que la mente podía ser estudiada científicamente a través de la introspección, un método en que consiste que los sujetos describieran sus experiencias internas en respuesta a estímulos externos. Además de su trabajo pionero en la introspección, Wundt contribuyó al campo de la psicología con ideas innovadoras sobre la psicología de la cultura, la psicología de la religión, la psicología del lenguaje. Su enfoque en la investigación experimental y la observación sistemática sentó las bases para desarrollar posteriormente la psicología como ciencia. Wundt se interesó especialmente en estudiar fenómenos del ser humano, cómo ingresan los estímulos sensoriales y cómo son percibidos por la conciencia. Estos estudios sentaron las bases para hacer comprensión moderna de la percepción y la cognición humana. El método introspectivo es un método en el cual el individuo se enfoca la atención en sus propios pensamientos y procesos mentales.
El sujeto analiza lo que pasa por la mente sin que interfiera la estimulación externa. Esto implica que el sujeto exprese verbalmente sus pensamientos, intentando ser objetivo y sin modificar el contenido con las explicaciones o especulaciones. Este proceso permite reflexionar y exteriorizar el pensamiento interno. Aunque planteamientos similares se encuentran en la filosofía clásica, el método introspectivo se sistematizó y se comenzó a utilizar científicamente gracias al trabajo de Wilder Wundt. Este método busca encontrar las estructuras y las características de los diferentes estados de la mente. En la época clásica se distinguían dos tipos principales de introspección, una la que era experimental y la otra que era sistemática. En la experimental propuesta por Wundt, sus seguidores se centraban en sus procesos mentales de manera objetiva y científica de la mente, de la manipulación de estimulación de que se busca someter al sujeto. Se buscaba capturar la expresión de la psique en el momento en que surge su análisis. La introspección sistemática utilizada por la escuela de Busurgo busca acceder a la psique a través de la resolución de una situación y la descripción posterior a paso seguido. Se lleva a través de cabo de un proceso donde cual el recuerdo del pensamiento es denominado introspección respectiva. El desarrollo de la psicología como ciencia, hay varios representantes que han sido fundamentales en el estudio y su difusión. Sus contribuciones han ayudado a establecer la psicología como una disciplina académica en diversas universidades y en países. Staley fue uno de los primeros en este campo de la psicología infantil y educativa. Su estudio sobre el desarrollo infantil y la educación sentaron bases para la comprensión moderna de estos campos. También fue uno de los primeros en establecer laboratorios de psicología en universidades de Estados Unidos, contribuyendo así la expansión de la psicología como ciencia en Estados Unidos y en el mundo. James Carter fue el primer profesor de psicología en Estados Unidos y realizó importantes contribuciones a la psicología experimental. Su trabajo se centró principalmente en la teoría de la personalidad y en la medición y las capacidades mentales, desarrollando pruebas y métodos para evaluar estas áreas. Su influencia fue significativa a la consolidación de la psicología como una disciplina científica y respetada. Edward Titchener fue un destacado psicólogo conocido por su trabajo en el estructuralismo. Fue profesor de la Universidad de Cornell y continuó trabajando bajo la técnica de la introspección que había sido utilizada por Wilder Wundt. Titchener fue uno de los principales exponentes del estructuralismo en Estados Unidos y su trabajo contribuyó a la comprensión de la estructura de la mente y la conciencia. Estos representantes de la psicología científica jugaron un papel crucial en el desarrollo y la difusión de la disciplina. Sus contribuciones ayudaron a establecer la psicología como una ciencia respetada y reconocida a nivel internacional, sentando bases en el estudio científico del comportamiento humano y procesos mentales. William James fue un filósofo y psicólogo estadounidense reconocido como figura clave en el desarrollo de la psicología moderna y el funcionalismo. Su enfoque en el estudio de la experiencia consciente y en el énfasis de comprender cómo funcionaban los procesos mentales en la vida cotidiana lo convierten en una figura influyente en la historia de la psicología. James fue un crítico del estructuralismo, una corriente temprana de la psicología que buscaba analizar las estructuras de la mente a través de la introspección. En cambio, él abogaba por un enfoque más pragmático y funcional, interesados en él cómo los procesos mentales ayudan a las personas a adaptarse a su entorno y a resolver problemas prácticos de la vida diaria. Para James, consideraba que las percepciones, las emociones y las imágenes mentales no pueden separarse si no están estrictamente relacionados con la experiencia consciente. Esta visión holística de la mente fue fundamental en su enfoque funcionalista a través del funcionalismo. James y otros psicólogos de la época buscaban respuestas diversas en cuestiones entre ellas como el aprendizaje, la adaptación del entorno, la complejidad de la vida mental y sus relaciones con el comportamiento, el impacto de las experiencias y la estructura y su función del cerebro, la comprensión de los seres humanos como seres en una interacción de su entorno natural.
William James es reconocido como el padre de la escuela funcionalista de la psicología, que se caracteriza por su enfoque en la función y en la adaptación de los procesos mentales. Su influencia en la psicología moderna ha sido significativa y su énfasis en la importancia de estudiar la experiencia consciente sigue siendo relevante en nuestra actualidad. El padre del conductismo, John Watson, fue un psicólogo estadounidense conocido como el fundador del conductismo, una corriente de la psicología que se centró en el estudio del comportamiento observable y rechazó el estudio de la mente y los procesos mentales internos. Watson creía que la psicología debería ser una ciencia objetiva y basada en la observación, y que el objetivo principal de la psicología debería predecir y controlar el comportamiento. Para él, el estudio de la mente era impreciso y subjetivo, y abogaba por un enfoque en el comportamiento, observable y medible. Uno de los experimentos más famosos de Watson es el pequeño Albert, en que él demostró la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, aplicada a miedo en un niño. Watson y su colaboradora condicionaron a un niño llamado Albert a temer a una rata blanca al asociarla con un fuerte sonido. Este experimento fue controvertido y planteó preocupaciones éticas, pero también fue influyente en el desarrollo de la psicología experimental. Aunque el conductismo de Watson tuvo impacto significativo en la psicología y en las investigaciones psicológicas, también fue criticado por su enfoque limitado en el comportamiento observable y su exclusión de los procesos mentales internos. Sin embargo, su trabajo sentó bases para el desarrollo de las corrientes de la psicología como la del conductismo radical de Skinner. Iván Pavlov fue un psicólogo reconocido ruso por sus importantes contribuciones al campo de la psicología, especialmente su trabajo en el condicionamiento clásico. Este proceso de aprendizaje asociativo es una de las bases fundamentales de la psicología conductista. El condicionamiento clásico es un proceso mediante el cual un estímulo neutro llega a provocar una respuesta automáticamente al asociarse repetidamente con un estímulo que ya provocaba respuesta. El famoso experimento de Pavlov con unos perros ilustra este concepto claramente. El experimento consistía en que él observaba a los perros que salivaban la comida en su forma natural, y eso es una respuesta conocida como reflejo salival. Luego empezó a hacer sonar una campana justo antes de presentar la comida. Después de hacer este proceso varias veces, los perros comenzaron a salivar al escuchar la campana, incluso cuando no se les presentaba comida. Este condicionamiento clásico no solo explica cómo aprenden los animales, sino también cómo se forman las fobias, las adicciones en los humanos. Además, se ha utilizado en terapias para tratar ciertos trastornos como el alcoholismo. Las contribuciones de Iván Pavlov al condicionamiento clásico han tenido un impacto duradero en la psicología. Su experimento con los perros no solo fue innovador en su época, sino que sigue siendo relevante para la comprensión de cómo aprendemos y respondemos a estímulos en la actualidad. Skinner fue un filósofo estadounidense que revolucionó el campo de la teoría del condicionamiento operante. Su enfoque en relación con el comportamiento voluntario y sus consecuencias en el ambiente marcó un hito en la comprensión de aprendizaje y la formación de hábitos. Según Skinner, creía que la conducta podía ser moldeada a través de refuerzos positivos y negativos, es decir, recompensando o castigando ciertos comportamientos. Este tipo de aprendizaje, según Skinner, era fundamental en la adquisición de nuevos comportamientos y la formación de hábitos. Uno de los conceptos claves en la teoría de Skinner es la caja de Skinner. Es un dispositivo experimental utilizado para estudiar el comportamiento animal. En esta caja, un animal aprende a asociar ciertos comportamientos como recompensas o con castigos, lo que puede llevar a la adquisición de nuevos comportamientos. Este experimento ayudó a Skinner a demostrar el condicionamiento operante podría influir en el comportamiento. También desarrolló el concepto de la conducta verbal, que se refiere al uso del lenguaje, cómo se aprende a través del condicionamiento operante. Para Skinner,
El lenguaje y otros comportamientos complejos pueden ser entendidos y modificados utilizando principios del condicionamiento operante. Aunque la teoría del condicionamiento operante de Skinner tuvo gran impacto en las áreas como la psicología, la educación, la terapia conductual, también fue criticada por su visión mecanista de la conducta humana y aparentemente por la falta de consideración por los aspectos cognitivos y emocionales de la misma. A pesar de las críticas, el legado de Skinner sigue siendo relevante en la comprensión de aprendizaje y el comportamiento humano. El condicionamiento operante, también conocido como condicionamiento instrumental, es una forma de aprendizaje en la que el sujeto modifica su comportamiento en función de las consecuencias que tiene ese comportamiento en su entorno. Este tipo de aprendizaje fue estudiado por primera vez por el psicólogo Edward Thorndike, quien escribió el concepto de la ley del efecto. Según la ley del efecto de Thorndike, las respuestas que conducen a efectos satisfactorios es más probable que vuelva a ocurrir en un futuro, mientras que las respuestas que conducen a efectos desagradables se vuelven menos probables. Estas ideas sentó las bases para el estudio del condicionamiento operante. Una forma de condicionamiento operante es el refuerzo positivo, en que consiste en premiar una conducta deseada con el fin de que esta conducta se repita en un futuro. Por ejemplo, en una empresa, darle un bono a una empleada por su buen desempeño o regalarle un juguete a un niño por sus buenas calificaciones hace que esto sea muy satisfactorio. Otro aspecto de condicionamiento operante es el refuerzo negativo, que implica poner al sujeto en una situación desagradable hasta que muestre la conducta deseada. Por ejemplo, un niño puede hacer un berrinche en una tienda hasta que su madre le compre lo que quiere. El castigo es otra consecuencia del condicionamiento operante. Puede ser positivo como la presentación de un estímulo aversivo o negativo como la eliminación de un estímulo. Por ejemplo, recibir un golpe como consecuencia de una mala conducta sería un castigo positivo, mientras que quitarle un videojuego a un niño sería un castigo negativo. La extinción es otra estrategia en el condicionamiento operante, que consiste en ignorar una conducta indeseada para que ésta desaparezca. Por ejemplo, si un niño hace un berrinche en un centro comercial y se le ignora, es menos probable que lo vuelva a hacer en un futuro. En resumen, el condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en la que el comportamiento es modificado por sus consecuencias a través de la estrategia como refuerzo positivo o refuerzo negativo, el castigo o la extinción. Se puede moldear y modificar comportamientos de manera efectiva. Y ahora seguimos con nuestra compañera Daniela, el cual le va a hablar del cognitivismo. Adelante, Daniela. Hola Adri, mi nombre es Daniela Alejandra Maldonado Hernández y hoy les voy a hablar de algo muy importante sobre qué es el cognitivismo. El cognitivismo es una teoría que se centra en el estudio de la mente humana y en entender cómo procesar y almacenar la información en la mente. Es decir, que el cognitivismo estudia cómo la mente humana es capaz de pensar y entender a la vez. El cognitivismo toma gran importancia en los conceptos como el desarrollo humano, social, la personalidad, el desarrollo infantil. Se concentra en las actividades mentales de los sujetos que conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de estrategias. Ahora vamos a hablar de los dos más grandes exponentes del cognitivismo, que es Piaget y Vygotsky. Vygotsky afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con interacción con otras personas. Vygotsky decía que los niños aprenden realizando sus actividades, costumbres, palabras con las personas con las que crecen. Ahora vamos a hablar de otro de los más grandes exponentes
del cognitivismo, que es Piaget. Él se centró en analizar y entender los cambios de las personas desde su nacimiento hasta su madurez. Piaget fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo. Piaget decía que los niños aprenden realizando sus actividades, que le permitan ejercer sus habilidades haciendo uso de sus sentidos y así fortalecer su desarrollo cognitivo. Como ya terminamos de hablar de los dos grandes exponentes del cognitivismo, ahora vamos a hablar sobre los métodos de investigación. Todas las ciencias requieren evidencias científicas basadas en la observación experimental. Para hacer posible esto, la psicología utiliza una variedad de métodos de investigación. Entre ellos encontramos la observación natural, el estudio de casos, la encuesta, investigación correccional y la investigación experimental. Después de esto, vamos a explicar cada uno de los métodos. El avance de la psicología a través de los años ha dado muestra de las necesidades de utilizar la investigación y sus métodos con el fin de obtener resultados serios respecto al estudio del ser humano y su conducta. La psicología ha utilizado entonces métodos como la observación natural, que permite identificar en los sujetos conductas reales en sus entornos naturales. Esta forma de recabar información le permite a los investigadores contar con resultados de primera mano, sin sacar al sujeto de su ámbito natural, ya sea su familia, su escuela o su entorno cercano. Esta autenticidad aumenta la validez de los resultados obtenidos y aunque muchas veces no poder manipular el entorno o las conductas de las personas se convierte en una de las limitaciones de este método. Es bien sabido que arroja herramientas útiles en temas como el estudio del desarrollo infantil, relaciones sociales, parentales y emocionales, y en temas de antropología y sociología. ¿Qué es un estudio de caso? Es la explicación de qué es un estudio detallado y profundo de un individuo, grupo o situación. Podemos dar un ejemplo. Es el estudio de un paciente con depresión para comprender su historial, síntomas y tratamiento. Los objetivos del estudio de caso es la descripción de cómo se utiliza para obtener una comprensión profunda de un fenómeno particular. Uno de los ejemplos es comprender los factores que contribuyen al desarrollo de un trastorno de ansiedad. En un niño, la metodología del estudio de casos nos da la explicación de cómo se recopila la información a través de entrevistas, observaciones, análisis de registro. Por ejemplo, entrevistas con el paciente, familiares y profesionales de la salud, la observación del comportamiento del paciente en diferentes situaciones, como el análisis de datos en el estudio de casos, la descripción de cómo se analizan los datos para identificar patrones, factores casuales y posibles de intervenciones. Uno de los ejemplos es la identificación de eventos traumáticos en la infancia como factor contribuyente a la depresión en las edades adultas. Las aplicaciones del estudio de casos es las aplicaciones de cómo se utiliza la psicología clínica, educativa, organizacional, entre otras áreas. Una de las conclusiones es la recuperación de la importancia del estudio de casos de psicología para obtener una comprensión profunda de los fenómenos individuales. Las menciones de que aunque no puede generalizar, aportar información valiosa para la práctica y la investigación.
Encuesta. Es la investigación, así como en el uso de cuestionarios de preguntas estructurales. Es la importancia de evitar inducir respuestas o hacer afirmaciones antes de preguntar y la relevancia de mantener el anonimato del encuestador. Orientación y estructuraciones en la investigación. Es fundamental que la investigación esté bien orientada hacia un tema específico que se quiere conocer. Esto nos permite obtener información precisa y relevante sobre dicho tema. La estructuración adecuada de la investigación nos ayuda a mantener el enfoque en el objetivo principal y organizar la información de manera coherente y comprensible. Uso de cuestionarios de preguntas estructurales. Los cuestionarios de preguntas estructuradas son una herramienta clave en la investigación. Estas están diseñados con preguntas específicas y opciones de respuestas definidas, lo que facilita la recuperación de datos de manera sistemática. Estos cuestionarios nos permiten obtener información cuantitativa que puedan ser analizada de forma objetiva, proporcionando resultados fiables y significativos. Otro de los casos es la investigación correlacional, que nos habla sobre la importancia de no solo predecir, sino también de establecer las causas en la investigación psicológica. Las predicciones en la psicología. La explicación de cómo se establecen relaciones descriptivas entre variables en la investigación psicológica. Podemos dar un ejemplo: la predicción del comportamiento agresivo basado en la exposición a la violencia en los medios. Establecimiento de causas en la psicología. Es la descripción de cómo se busca identificar las causas subyacentes de los fenómenos estudiados. Ahí podemos dar la identificación de factores familiares que influyen en el desarrollo de la ansiedad en los niños. Los métodos para establecer las causas es la explicación de cómo los experimentos controlados y estudios longitudinales para identificar relaciones causales es el experimento para determinar si la falta de sueño causa cambios en el estado de ánimo. Es la importancia de establecer aquí. De establecer causas es la explicación de cómo comprenden las causas de los fenómenos mediante la psicología. Es fundamental para el diseño de intervenciones eficaces. Por ejemplo, las causas del estrés laboral para implementar medidas de prevención en lugar de trabajo. Podemos concluir que la recapitulación de la importancia no solo es predecir, sino también establecer las causas de la investigación psicológica. Otra puede ser la mención de que este enfoque permite un mayor entendimiento en los fenómenos estudiados y el desarrollo de las intervenciones más efectivas. Investigación experimental. La investigación experimental nos habla cómo el investigador puede manipular eventos o circunstancias para poderlos medir posteriormente. Estas investigaciones tienen variables independientes y variables dependientes. La manipulación de eventos o circunstancias es la explicación de cómo el investigador puede manipular eventos o circunstancias para poder medir posteriormente. Por ejemplo,
Estudios sobre el efecto de la música en el estado de ánimo, donde se manipula el tipo de música escuchada. Las variables independientes es la descripción de las variables que son manipuladas por el investigador y que se cree que tienen un efecto sobre otras variables. Por ejemplo, en el estudio de la música, el estado de ánimo, el tipo de música sería la variable independiente. Las variables independientes es la explicación de las variables que son medidas y que se cree que son afectadas por las variables independientes. Uno de los ejemplos que podemos decir ahí es, en el mismo estudio, el estado de ánimo sería la variable dependiente, que se mide después de escuchar la música. Es la importancia de estas investigaciones, la explicación de cómo este tipo de investigaciones permiten establecer relaciones causales entre variables. Por ejemplo, gracias a estos estudios se puede determinar si la música es un efecto directo del estado de ánimo. Ya para terminar este maravilloso tema, podemos concluir que esta contextualización histórica de la psicología que acabamos de ver nos muestra cómo grandes pensadores han querido dar explicaciones del hombre y su entorno, y la forma como se adquiere el conocimiento para poder definir sus teorías. Algunos de estos filósofos y psicólogos se han validado en los fenómenos naturales, las leyes de la naturaleza, las explicaciones de las mentes y el cuerpo, el conocimiento por medio de los sentidos, las verdades por medio de las razones y métodos científicos, o los estímulos como determinantes en las conductas del ser humano. Cada uno de estos aportes contribuyen en el constructo teórico que hoy en día hace de la psicología una ciencia humana independiente, que basa su conocimiento en información y resultados válidos y confiables, y que utiliza la investigación seriamente con el propósito de continuar avanzando en el entendimiento del hombre y su conducta y su mente. Muchas gracias por su atención.